Nosotros, los hijos de Dios de este tiempo, a quien nos ha tocado vivir todas las vicisitudes y las circunstancias de esta generación, estamos en el 2020 y nosotros somos los hijos de Dios y formamos parte de la iglesia, formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque así está establecido por nuestro Señor en su palabra, de que todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador, nuestro Señor, pues hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces formamos parte de la iglesia. Dios ama a su iglesia, Dios nos ama a nosotros. Y a través de su palabra nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios para su iglesia. Bien, aquí quiero hacer una pregunta sencilla. ¿La iglesia de hoy se parece a la iglesia del libro de los Hechos? ¿Se parece a la iglesia del principio, a la iglesia primitiva? La respuesta, yo creo que no se necesita mucho para llegar a una conclusión. La respuesta es no. No. Rotundamente no. Y bueno, ¿en base a qué se da una respuesta como esta? Bueno, en base a conocer cómo vivió, cómo predicó, cómo enseñó la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, cómo eran las manifestaciones del poder de Dios, cómo era la vida de los discípulos, todo lo que enfrentaron. Y pues, definitivamente no. ¿En qué no se parece la iglesia de hoy a la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos? Bueno, en muchas cosas. Una de ellas es el celo. El celo de los siervos del Señor que conocemos acá, Pedro, Pablo, Felipe, Esteban, Timoteo, todos ellos, es un celo santo, es un celo a un nivel de padecer lo que fuese por causa del Señor y aún ofrendar su vida. En cuanto a celo no se parece. En cuanto a santidad, en cuanto a llenura de Dios, tampoco. Vemos también que estos siervos de Dios conocían la palabra maravillosamente y la aplicaban en su vida y en sus enseñanzas. Bueno, en cuanto a conocimiento de la palabra, tampoco. Hoy hay muchos cristianos light, muchos ministros de la palabra también light. Me refiero a siervos que tienen responsabilidades ministeriales y también, sí, con amor al Señor y fe, eso está bien, sí, pero voy más allá, ¿ya? A conocer perfectamente o más exactamente la voluntad del Señor, pero conforme a su palabra. Hoy tenemos un evangelio muy light, tenemos iglesias muy contaminadas en costumbres, en cosas que se permiten dentro de la misma iglesia, cosas que se les permiten a los jóvenes, ¿verdad? Tenemos una iglesia también muy contaminada musicalmente, en cuanto a incluso ya situaciones de justicia o de injusticia, de verdad o de mentira, de pecado o de santidad, está muy entrelazada ahí la línea mira, muchos cristianos de este tiempo, están muy parecidos a los del mundo. No hay mucha diferencia entre un cristiano y entre una persona del mundo. Esa línea de santidad, de estilos de vida, no está definida. Entonces, sí, son muchas las diferencias que nosotros podemos establecer. El poder de Dios ahora no se manifiesta como se manifestó en ese tiempo. Y hay más cosas, ¿verdad? Más cosas. Entonces, por eso es que nos conviene conocer la voluntad de Dios, en este caso el libro de los Hechos, para seguir nosotros entendiendo esa voluntad del Señor. La doctrina de este tiempo, Padre Santo, ¿verdad? Y bueno, entonces, ojalá recapacitemos como iglesia y que este tiempo tan difícil que nos ha tocado también del 2020,
también nos haga recapacitar, entenderlo bien, de una mejor manera. Mucha doctrina torcida, muchas iglesias engañadas por falsos ministros de Dios, ¿verdad? Que ostentan otras cosas, y más no palabra de Dios, más no santidad, más no celo por el Señor, y bueno, muy distorsionados en cuanto a muchas cosas. Entonces, pues recapacitemos como iglesia, ¿verdad? Y sigamos predicando la perfecta voluntad de Dios, imitando a estos siervos del Señor. Bueno, estoy en el capítulo 17, terminamos el versículo 9. Vamos a continuar con el versículo 10. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos andaban de sinagoga en sinagoga, de iglesia en iglesia, ¿verdad? Por lo que yo comentaba hace rato, pues ahora muchos andan de cine en cine, de espectáculo en espectáculo, ¿verdad? Muy alejados en los estilos de vida, ¿verdad? Estos son hombres consagrados totalmente, ¿verdad? Y bueno, dice, y estos eran más nobles, estamos hablando de los habitantes de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No, aquí hay una calificación, un juicio dado por el Espíritu Santo, diciendo que los habitantes de Berea eran más nobles que los habitantes de Tesalónica. Sí, ciertamente es así, los pueblos no son iguales. Otra vez, así como una persona y otra persona son diferentes en personalidad, en conducta, en valores, en fin, bueno, los pueblos también. Un pueblo es diferente a otro pueblo. Una nación es diferente a otra nación. Atención, una generación es diferente a otra generación. Es uno de los estudios que tengo pendientes por subir acerca de la diferencia entre una generación y otra. Eso es muy interesante que nosotros lo entendamos, porque Dios nos lo revela en su palabra. Entonces, los de Berea, en este caso, eran más nobles que los de Tesalónica. Y bueno, esa nobleza, ¿cómo se vio esa nobleza? En esto, en que recibieron la palabra más solícitos, o sea, más rápido, con mejor actitud. Los de Berea, ahí manifestaron su nobleza. Se les predicó la palabra y la recibieron inmediatamente, por nobles. Amén, por nobles. Estaban menos contaminados, estaban menos endurecidos sus corazones. Entendamos eso. Como le sucede a una persona, también le sucede a los pueblos. Entonces dice que, aquí hay otra cosa tan hermosa. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, eran nobles, pero no eran tontos, ¿eh? Otra vez, eran nobles, pero no eran tontos. No se dejaron engañar por Pablo y Silas. Ellos revisaban las Escrituras para ver que lo que Pablo y Silas estaban enseñando fuera lo correcto. Atención con esto, amados hermanos, atención con esto. Yo ahorita comencé platicando de que la iglesia de hoy no se parece a la iglesia del libro de los Hechos en muchas cosas. Ahora llega a las iglesias invitado a cada persona, ¿verdad?, que enseña lo que sea, y todo el pueblo dice amén, amén. Y puede estar diciendo una herejía y el pueblo dice amén, amén. Porque nos falta mucho discernimiento, mucho juicio. Porque, déjame usar esta expresión, no sé si en tu país por allá se usa esta expresión, pero bueno, nos tragamos todo lo que nos dicen en el púlpito, sin siquiera revisarlo, sin siquiera ver si la Escritura lo dice así, o el predicador en turno lo está acomodando, lo está inventando, o simplemente porque lo dice con fuerza, lo dice con mucho fervor, ¿verdad?, para arrancar el aplauso y engañar a la gente. Hay que tener cuidado. O sea, ¿qué te quiero decir? Que seas muy cuidadoso. Que todo lo que veas lo que oigas que se te enseña, aún desde el púlpito, no lo creas. No lo creas hasta que no confirmes que la Escritura lo dice así.
Esto es importante, o sea, sí hay que ser noble, pero no hay que ser tonto, ¿eh? Entonces, los de Berea eran nobles, pero muy listos, ¿eh? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bueno, van tres escrituras aquí en el libro de los Hechos donde nos habla también de mujeres nobles, de mujeres distinguidas, ¿verdad? Que se acercaban también a conocer el Evangelio. Esto es un buen dato. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la multitud. ¡Ay, ay, ay! Anda ahí, a ver, un grupo de judíos, ¿verdad? Persiguiendo a Pablo y a Silas. Si se van para Berea, los persiguen. Si se van para Tesalónica, los persiguen. Si se van para Filipos, si se van para Éfeso, para donde se vayan, los andan persiguiendo. Los andan persiguiendo. En Listra, en Antioquía, en todas partes los andan persiguiendo. Aquí vienen a molestar otra vez, ¿eh? Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Bien. Bueno, pues los persiguen desde acá, los persiguieron en Tesalónica, ¿verdad? Y bueno, los mandaron para Berea. Ahora los persiguen en Berea y ahora los mandan para allá para que se vayan hacia el mar. Dice, pero Silas y Timoteo ya se quedan ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Ahora ya llegó hasta Atenas, ¿eh? Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, luego vamos al versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque mandó traerlos, ¿verdad? Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Bueno, aquí vemos ahora Pablo predicando en las sinagogas, Pablo predicando en las plazas también. Bueno, ahí es donde vemos esa integridad, esa llenura, esa plenitud del apóstol Pablo en este caso, que él no pierde tiempo, En todo lugar a donde él se manifiesta, anda en el Espíritu y está compartiendo la palabra. Y dice que su espíritu se enardecía, Fíjense nada más, ese enardecerse era un encender su celo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miraba cómo el pueblo estaba entregado a la idolatría. Y eso le enardecía a él con un celo santo por el Señor. Y eso mismo también pues, lo llevaba a predicar con más vehemencia. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. A ver, Pablo les daba batería a todos. Ahora, ¿con quién va a hablar? Bueno, pues ha hablado con algunas personas importantes, sí. Con sumos sacerdotes, con ministros en el mundo, ¿verdad? Por decir, él estaba preparado para hablar con reyes, con cónsules, con procónsules. Él está preparado por el Señor. Aquí vemos que ahora se va a enfrentar a unos filósofos. En este tiempo, pues tradúzcalo también a ateos, tradúzcalo a gente, bueno, filósofos mismos también, ¿verdad? Pero a esoteristas, tradúzcalo a cualquier doctrina, cualquier filosofía humana, de las que se inventa el hombre de tiempo en tiempo, ¿verdad? Ahora hay muchas, que si la energía por aquí, que si la energía por allá, ¿verdad? Metafísicos, ¿verdad? Usted también tiene que tener palabra de Dios para filósofos, para metafísicos, para ateos, ¿verdad? Para todo tipo de filosofías humanas, filosofías huecas, la palabra de Dios. Ahora, ¿usted estudió filosofía? No. ¿Usted estudió estas doctrinas modernas? No. Entonces, ¿usted qué debe estudiar? Nada más la palabra. Porque con la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nos será dada palabra, sabiduría, ciencia, para platicar con cualquier persona, para razonar con cualquier persona, ¿verdad? Repito, hay demasiadas doctrinas humanas, ¿verdad? Y que rayan en lo etéreo, ¿verdad? Bueno, ahora, bien, pues aquí vemos que él va a platicar ahí con unos filósofos, ¿verdad? Y bueno, y dialogó con ellos.
Entonces dice acá, estoy en el versículo 18, donde dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué les predicaba Pablo? Otra vez, ¿se acuerdan lo que dije al principio? Que la iglesia de hoy no se parece mucho a la iglesia de los libros de los Hechos. En el libro de los Hechos, ¿qué se predica? Se predica la resurrección, se predica el evangelio de Jesús, la resurrección del Señor. Eso no cambia. Pues es que actualmente cambia mucho, cambia demasiado. El evangelio de hoy se acomoda a las personas. Es más, no quieren ya no quieren usar la palabra infierno, no quieren usar la palabra pecado, la palabra Satanás y más cosas así, porque la gente se ofende. La gente se ofende, ¿verdad? Para que ya no quieren predicar el evangelio fiel, porque entonces eres muy religioso. Y sí, hay una serie de cristianos de este tiempo que están en contra directamente del evangelio verdadero, ¿verdad? Y lo combaten, así como estos judíos combatían, igual, ¿verdad? Les molesta el evangelio verdadero. Es más, mira, hay iglesias donde ya no se quieren llamar hermanos, ¿verdad? Hermanos, ya se hablan es más, a veces hasta se hablan nada más por su título, el doctor fulano, el ingeniero fulano, ¿verdad? No es el hermano fulano, el hermano tal, la hermana tal. No, eso como que hasta les ofende. Y hay muchas cosas más, muchísimas cosas más. Ya no más falta que en estos días ya muchos cristianos presenten a su esposa como su pareja, ¿verdad? Una palabra diabólica que ya Satanás ya filtró en el pensamiento, en usos y costumbres del mundo, pero en usos y costumbres también de la iglesia. Imagínense que yo a mi esposa diga, bueno, les presento a mi pareja. Bueno, pues así, un evangelio torcido y acomodado en muchas cosas. Bueno, pues aquí Pablo les presentó el evangelio de Jesús, y luego dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ahí están los grandes filósofos de ese tiempo. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahí está. Estas personas muy, muy intelectuales, muy del razonamiento, del entendimiento humano, buscando conocer a Dios a través del raciocinio, a través de la lógica del pensamiento. Ay. Esa era la condición de los atenienses, Y bueno, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ándale, eran religiosos, pero religiosos acá, ¿ok? Y luego dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué inteligente Pablo. Digamos, qué palabra tan hermosa le dio el Señor, ¿verdad? Qué sabiduría le dio para entender el momento. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que él estuvo por ahí revisando, viendo la vida de ellos, estaba conviviendo ahí con ellos, y se dio cuenta que había muchos altares, pero había uno que decía al Dios no conocido. Dice, pues este es al que yo les predico. Y desde ahí él partió, él comenzó, ¿verdad? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, ya dijo dos cosas hermosas, que Dios es el creador, ¿verdad? Y ahora les dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Interesante palabra, una palabra dada por el Espíritu de Dios. Ellos tenían en gran estima los templos que ellos habían construido. Pues ahora Pablo viene y le dice, Dios no habita en templos. Así, vámonos, rápido. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Bueno, ya pone en el trono donde Dios debe estar,
en el sitio poderoso donde Dios debe estar. Dios es soberano, Dios es creador de todas las cosas, amén. Ya hizo una separación entre Dios y el hombre. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí para todos nosotros y para la ciencia humana y para el conocimiento humano, aquí hay una enseñanza muy bella acerca, del linaje de los hombres relacionado con la sangre de los hombres de toda la tierra. Bien, hablando de la sangre, pero hay más. Dice que les ha prefijado el orden de los tiempos, el orden de los tiempos, el orden de los tiempos. Esto es importante. A ver, todo el plan de Dios está basado en tiempos. Todo el plan de Dios para tu vida personal, para mi vida personal, para una nación, está basada en tiempos. A ver, atendamos esto, Atendamos esto. La Escritura nos dice también en el libro de los Salmos que en tu mano están mis tiempos. Ok, otra vez, la vida de un ser humano, cualquiera que sea, hay tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de llorar, tiempo de todo. Hay tiempos establecidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque los tiempos de nuestra vida están prefijados, los tiempos de la vida del hombre están prefijados. Ahora, en este 2020, enfrentamos una situación allí como que a mucha gente le sorprendió. De pronto estamos en crisis, de pronto todas las estructuras del mundo se han colapsado, la economía del mundo, las estructuras sociales del mundo. A ver, ¿qué pasa? De pronto la vida se detuvo. A ver. Simplemente es un tiempo que está en el plan de Dios. Es uno de los tiempos que están prefijados por el Señor. Entonces nosotros como hijos de Dios, pues eso no nos asusta, no nos distrae, ¿verdad? Lo atendemos conforme a la sabiduría que Dios da para vivir en todo tiempo, caminando en Él de acuerdo a su palabra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Pero bueno, hay tiempos determinados por el Señor. Entonces, esos tiempos, respétalos en tu vida, entiéndelos, búscalos. Subí por allí un video, sí te lo recomiendo, de verdad te lo recomiendo porque te va a hacer entender muchas cosas en tu vida personal, Se llama ¿Cómo saber si ya es el tiempo? ¿Cómo saber si ya es el tiempo? Ahí enseño qué dice la Biblia de cómo entender el tiempo que estoy viviendo hoy y el que sigue mañana y cómo entender los tiempos de mi vida. Por ahí lo enseño, Repito el nombre, se llama ¿Cómo saber si ya es el tiempo? Está ahí en mi perfil. Y también dice que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los límites de su habitación. Otra enseñanza para la ciencia. A ver, la ciencia quiere ir a vivir a Marte, ir a vivir a Júpiter, a otras galaxias. A ver. No, eso es imposible. Jamás podrá ser, jamás. ¿Por qué? Porque Dios le dio límites a la habitación del hombre. La habitación del hombre es el planeta Tierra. Jamás podrá salir de ahí. Está limitado a la Tierra. ¿Lo entendiste, comunidad científica internacional? Jamás podrá salir el hombre del planeta Tierra, ¿verdad? Hay más cosas por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia humana dice que hay muchas estrellas y que el Sol es una estrella. No, eso es mentira. Eso es mentira. El Sol, ahorita es un Sol muy bello, aquí lo estoy disfrutando. El Sol que nosotros tenemos, ¿verdad? Es único, no es una estrella, ¿verdad? Porque bíblicamente las estrellas representan los ángeles y el Sol representa a Dios. No podemos poner a Dios a nivel de los ángeles, Entonces, el Sol representa a Dios, ¿verdad? Es una gloria majestuosa. Y las estrellas tienen otra gloria, los ángeles tienen otra gloria. Bien, pero eso te lo recomiendo por ahí en los videos del ADN que he subido por ahí. Bien, vamos a tratar de cuadrar esta enseñanza. Me quedan 5 minutos. A ver, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bien, dice, si quieren, busquen a Dios. Dios quiere que ustedes le conozcan. No está lejos de ustedes. Dios no está lejos, Dios está cerca, pero lo que Él espera es que tú tengas el deseo de encontrarle, el deseo de buscarlo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo son. ¡Qué cátedra! ¡Qué cátedra está dando Pablo! Se está metiendo con gente que le gusta razonar y les está hablando a su nivel, a su entendimiento, pero les está quebrando su entendimiento con los razonamientos espirituales que Pablo está haciendo. Y ahora se mete con los poetas de los atenienses, los poetas, amén. Y les dice, he leído a sus poetas, Es más, uno de ellos dice por ahí, dice, porque linaje suyo somos. Está ahí refiriendo a un poeta. Yo nunca he investigado qué poeta de ese tiempo dijo esta frase, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle, en mi vida anterior, en mi vida pasada, antes de conocer al Señor, yo fui un poeta, un declamador, ¿verdad? Y bueno, leí mucha poesía. Hacía mis recitales de poesía, hice aquí en mi ciudad más de 20 recitales de duración de 2 horas declamando poemas de muchos poetas distinguidos. Bueno, entonces esto de la poesía fue mi tema durante muchos años, Y bueno, pues por eso es que me emociona cuando aquí Pablo dice que también ha conocido, ¿verdad?, a los poetas de ellos. Entonces les está hablando en su propio lenguaje. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí ya les está dando exactamente en el corazón de su pensamiento. Les dice, aquí veo muchos dioses de oro y plata. ¿Ustedes han imaginado que Dios es de esta manera? No, Dios está por encima del arte. Mira, aquí se los dice. Dice, pues si somos linaje de Dios, dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Dice, tampoco a escultura de arte. O sea, esas esculturas ustedes las tienen, y en este tiempo también. El mundo tiene, hay mucha herejía, hay muchos demonios en las esculturas, en el arte de este tiempo. Otra vez, el diablo está metido en el arte. El diablo está metido en la escultura. Y muchas esculturas que están ahí, desde un David desnudo, bueno, tantas cosas. Bueno, el pecado está metido por ahí. La mano de Satanás. Y que pues, lo tienen todas esas esculturas que representan muchas veces demonios, ¿verdad? El mundo las tiene como arte. Eso es arte, escultura. No. Eso es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Engañándolos en su pensamiento, ¿verdad? Y luego dice acá, que no es arte ni imaginación de hombres. O sea, ninguno de ustedes puede imaginarse cómo es Dios. Así de sencillo. Y luego dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahí viene el mensaje hermoso. Les dice, miren, Dios los ama. Y Él sabe que por ignorancia han hecho estas cosas, pero Él quiere pasarlo por alto. No se los quiere tomar en cuenta. Ahí ya les está hablando al corazón mismo, Y luego dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, por amor, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Están incluidos ustedes, atenienses. También ustedes, que son pensadores, que son poetas, que son lógicos del pensamiento. Bueno, más que nada, ilógicos del pensamiento. ¿Y qué les dice? Pues el mandato de Dios es que se arrepientan. Ahí está. ¿Qué está predicando? El arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿verdad? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Está hablando de que Dios es justo. Está hablando de que vendrá un día, el día del juicio final. Ahí está. Ese es el evangelio. Luego dice, porque aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hablando de Jesús, de que murió y fue levantado de los muertos. Está hablando de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mensaje perfecto, para las personas idóneas. ¿Ok? Entonces, no temamos hablar. Si nos toca hablar frente a profesionistas, hagámoslo. Ante políticos, hagámoslo. Ante gente dedicada al comercio, hagámoslo. Ante gente muy culta o muy sin cultura humana, hagámoslo. A donde nos lleve el Señor, Dios nos va a dar palabra. Dios le dio palabra a Pablo. Está hablando ante la gente eminente de ese tiempo. Y finalmente dice,
por cuanto ha establecido un día en el que juzgará. Y luego dice, por aquel varón, por Jesús, ¿verdad? Y ahora sí, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ay, quédate, Pablo, nos vemos, ya te oiremos luego. Estos no eran nobles como los de Berea. Estos estaban endurecidos en su pensamiento. Y luego termina. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. A ver, ¿se convirtieron? ¿Se convirtieron a la predicación de Pablo como en Berea? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque su pensamiento, cuando el hombre quiere encontrar a Dios a través de su razonamiento y de la filosofía, no lo va a encontrar. Sus corazones se envanecen, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que les pasó. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Con esto cierro. Que la responsabilidad nuestra es predicar el Evangelio, es enseñar la palabra de Dios. Que la crean, como los de Berea, que la creyeron y se convirtieron, ¿verdad? Y ahora aquí en Atenas también Pablo comparte. ¿La creyeron? No. Entonces, no te preocupes, tú comparte la palabra. Si se convierten las personas, si creen al Señor, ¿verdad? Pues gloria al Señor. Y si compartes y no creen al Señor, gloria al Señor. O sea, Dios nos ha mandado a compartir, a predicar, no a convencerlos, no a forzarlos a que se entreguen. No, quitémonos eso. Nosotros compartamos en el amor del Señor. Y si se convierten, bendito sea Dios, qué bueno, ¿verdad? Y si no se convierten, no te preocupes. Muchos se preocupan por eso, porque se quieren llevar la estrellita de la conversión de las personas. No, la estrellita, la gloria, es del Señor. Como el corazón de Lidia. ¿Quién lo abrió? Dios es el que abre los corazones. Amén. Bien, dejemos aquí, mi tiempo ha terminado y continuaremos luego.